Estamos llegando al fin de 2025 y estamos cerrando un año que ha estado marcado, entre otras cosas, por el Liberation Day, por el debate sobre la independencia de los bancos centrales, el crecimiento y la preocupación por el gasto fiscal, preocupación por aranceles, guerra comercial, elecciones políticas y mercados que repuntan y repuntan, por lo menos en este lado del mundo. Por ejemplo, en lo que va de 2025, el Ibovespa de Brasil lleva un avance de casi un 60% en dólares, el IPSA de Chile un 64% y el Colcap de Colombia un 53%. Hay factores que influirán si esas ganancias podrán continuar, por ejemplo, el rumbo de tasas de la Reserva Federal. De eso hablé con Belén Garro, Head of Research de Estrategia de Inversión en el gestor de fondos Vinci Compass en Santiago de Chile. A continuación, la entrevista. Quería partir con el tema de la Fed. Estamos a pocos días de una decisión de tasas en la cual la mayoría del mercado espera que vendría un recorte de tasas de 25 puntos básicos, aunque hay algunas personas que se mantienen un poco escépticos, porque también estamos en una situación bastante especial en que hay pocos datos. O sea, tuvimos el cierre de gobierno en Estados Unidos y ahora están llegando datos incompletos sobre inflación y sobre la salud del mercado laboral. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes en Vinci Compass? Sí, mira, la verdad es que el mercado, en las últimas semanas, el mercado ha sido bien data dependiente y también ha estado bien atento finalmente a lo que van diciendo miembros del board del Fed. Entonces sale uno y dice sí, recorte, y el mercado aumenta la probabilidad de recorte. Hoy en día el mercado apuesta, tal como tú bien dices, hacia un recorte la próxima semana. Lo que nosotros creemos es que en el horizonte ya más de un poquito mediano a largo plazo, en los siguientes 12 meses el mercado internaliza 4 recortes y nosotros creemos que esos 4 recortes eventualmente pueden ser elevados dadas las condiciones económicas de Estados Unidos. Y tal como tú dices, el cierre de gobierno finalmente ha retrasado mucho la publicación de datos, entonces estamos un poco a ciegas, por así decirlo, en cuanto a la decisión de política. No obstante, hemos tenido algunos datos o algunas señales. Por ejemplo, el último ADP que se conoció muestra una baja creación de empleo, prácticamente destrucción de empleo. Y lo que estamos viendo ahí es que, y nosotros creemos que la economía americana, a pesar de estos datos puntuales de mercado laboral, la economía americana va a seguir bastante resiliente el próximo año. Tenemos estímulos fiscales, una política monetaria que ha sido expansiva. En el mercado del crédito hay un rezago en el fondo en cuanto entre que se piden los créditos, se realizan las inversiones. Entonces hay un rezago entre que se vuelve a lubricar la economía vía baja de tasa. Entonces creemos que el próximo año la economía va a seguir fuerte y estamos entrando a por así decirlo, a un nuevo orden con respecto a lo que es la creación de empleo. Nosotros creemos que efectivamente la creación de empleo va a ser mucho más baja que en años anteriores. Veníamos en el fondo, la caída de la pandemia, después tuvimos una reapertura en donde la creación de empleo se nos fue muy arriba, y en esta normalización nosotros creemos que vamos a quedar en un equilibrio que va a ser mucho más bajo que el que veíamos pre-pandemia, eventualmente entre 50.000 a 100.000 nuevos puestos de trabajo mes a mes, y esto se debe a varios factores, uno de los cuales es, por ejemplo, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial y las mejoras en productividad que están teniendo las empresas van a llevar a que puedan generar más producto con menos trabajadores. Entonces, por el lado de la demanda de trabajo, tenemos menor demanda por parte de las empresas, empiezan a generar más con menos trabajadores, menos insumos, menos recursos. Por otra parte, también Trump y principalmente con Elon Musk a inicios del año tuvieron un plan de ajustar y ser más eficiente en el gobierno. Entonces también tenemos un gobierno que va a demandar menos empleo. ¿Ya? Entonces tenemos sector corporativo eventualmente demandando menos, gobierno demandando menos. Y por otra parte, por el lado de la oferta de trabajo, que son los trabajadores que están dispuestos a trabajar, también tenemos menos trabajadores. O sea, hay una población que se envejece rápidamente, disminuye la tasa de natalidad y tenemos un efecto migratorio. O sea, Trump no solamente no está dejando entrar nuevos migrantes, que es mano de obra, principalmente a un costo menor que el de los americanos, sino que también está sacando inmigrantes. Entonces hay una menor también oferta de empleo. Entonces, entre este equilibrio entre menor demanda y menor oferta, nosotros creemos que va a haber una nueva normal en donde va a haber menor creación de empleo. Entonces, estos datos cuando nos salen, oye, el mes pasado se crearon 20.000, 30.000 nuevos empleos, la verdad es que todavía eso no nos asusta tanto porque creemos que estamos entrando en esta nueva normal, por así decirlo. Me llama la atención lo que estás diciendo porque por mucho tiempo se está hablando
de que va a pesar sobre la decisión de tasas la debilidad actual del mercado laboral, pero ustedes están mirando como un poco más allá de eso. Y al mismo tiempo, en todo 2025 ha habido preocupación por el lado de inflación y el efecto de la guerra comercial. Ya dejamos eso atrás, ¿no va a ser más tema la preocupación por la inflación y los aranceles de Trump en 2026? Sí, creemos que los riesgos inflacionarios siempre existen. Eventualmente podría haber otro conflicto geopolítico armado que pueda, por ejemplo, llevar a los precios del petróleo más arriba. Hoy en día el petróleo, en lo corrido del año, ha caído casi 20%, podría haber una corrección. Podría haber una pandemia que finalmente lleve a redistribuir las cadenas de suministro y eleve eventualmente los costos de producción, de insumos, etcétera. Eso siempre son riesgos, más de cisne negro, con baja probabilidad. Lo que nosotros estamos viendo es que al menos en los siguientes 6 a 12 meses la inflación no es una gran preocupación, principalmente en Estados Unidos. La inflación, cuando uno la analiza, 2/3 de la inflación hoy en día son servicios y 1/3 es el componente manufactura. El componente manufactura efectivamente podría haber estado sujeto a aumentos de precio por los aranceles, pero los otros 2/3 que son servicios, hoy en día han estado bastante más contenidos los precios. Si bien todavía hay una inflación sobre el 2%, vemos que, por ejemplo, el componente de rentas rentas y alquileres, arriendo, ha venido considerablemente a la baja. Entonces, la verdad es que vemos que no es una preocupación realmente significativa. Entonces, por una parte el FED, que tiene este mandato dual, por una parte tiene que velar por la estabilidad de precio y por otra parte por el pleno empleo. Por el lado de la estabilidad de precio debería tener menos presión. Y por la parte del mercado laboral, ahí claro, de repente la data dependencia hace que un dato punta muy malo pueda asustar a los gobernadores, a los miembros del FONC, y de repente tenemos todos, sí, yo creo que hay que recortar, dice un gobernador. Hay que ver también que de repente muchos de estos gobernadores o miembros del FONC que aparecen en prensa y dicen yo estoy a favor de recortar las tasas, muchas veces ellos no tienen derecho a voto, entonces también hay que, en el fondo, discernir. Y eso no lo sabe todo el mundo. Y eso no lo sabe todo el mundo, entonces se asustan, ¿no? Y el FED dice que, pero es un miembro y que además no tiene derecho a voto, entonces hay que mirar en esta segunda o incluso tercera capa. Es muy interesante lo que dices, porque justamente te quería preguntar por los miembros que componen el FOMC, el Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal, y se habla de que vendría Kevin Hassett, el asesor económico de Donald Trump. ¿Les preocupa en Vinci Compass ese tema del nombramiento del nuevo presidente de la Fed? ¿Es algo que pesa en sus decisiones o no? Sí, es algo, la verdad es que el nombre en sí mismo tiene distintas implicancias, principalmente porque el nuevo chairman, Jerome Powell, deja el cargo en mayo por mandato, se le acaba su mandato, y el nuevo chairman es propuesto por el presidente de Estados Unidos, en este caso Donald Trump, ratificado por el Senado tiene mayoría republicana, entonces la verdad es que eso debería fluir, y Donald Trump lo que ha hecho es una presión constante para bajar las tasas de interés. Entonces el nuevo chairman debería también estar alineado con una baja de tasas. El nombre que hoy en día más suena y con mayor probabilidad es efectivamente Kevin Hassett, que es el asesor económico de la Casa Blanca, bastante y muy cercano a Donald Trump, debería estar alineado con un mundo de baja de tasas. Lo mismo que, por ejemplo, Stephen Miran, que es este gobernador que también fue propuesto en reemplazo de otro gobernador por Donald Trump. Y nosotros creemos que efectivamente va a haber una presión política y que las bajas de tasa el próximo año van a tener una motivación más política que económica. Lo que podría generar cierto ruido sobre la institucionalidad e independencia del Banco Central. Nosotros creemos que esa es una mala señal. Hay que ver finalmente si dentro del board se mantiene, por así decirlo, el pragmatismo, porque efectivamente es lo que conversábamos. Es el chairman, pero el chairman no decide solo. Claro. Hay un consejo votando. Y en ese consejo, en el fondo, las opiniones están más divididas. Pasemos a América Latina, porque quería ver cómo están haciendo ustedes en Vinci Compass el tema del allocation, el asset allocation, porque, bueno, como hemos hablado, tenemos el tema del rumbo de tasas, de preocupaciones de inflación, que van a empezar, obviamente, en lo que es los activos locales en América Latina, pero también además tenemos un año que se viene marcado en 2026 por varias elecciones políticas, Colombia, Brasil, bueno, pocos días más acá en Chile. ¿Cómo están haciendo ustedes el asset allocation? Sí, mira, estamos terminando un 2025 que la verdad es bastante excepcional.
un 2025 en donde tenemos retornos a doble dígito en prácticamente todas las clases de activos. En renta variable, en el fondo las acciones, tenemos un ACWI subiendo en torno a un 20%, las acciones americanas un 16%, los bonos a nivel global también subiendo en torno, dependiendo del índice, 8, incluso 10% los más riesgosos, no solamente por baja de tasas, sino que también por compresión de spread. Y en este contexto, en que ha sido un muy buen año, no solamente América Latina, sino que los emergentes han tenido una participación bastante destacable, por así decirlo. En el caso de América Latina, retornos en torno al 30-40% en dólares, bastante positivo. Y eso se ha debido a distintos factores, no solamente lo que decías tú, la expectativa de un giro político que se está dando en Chile, que tenemos elecciones prontamente. En Brasil tenemos elecciones el próximo año, también se espera eventualmente un giro político, no solamente debido a la política, sino que también a otros factores como por ejemplo inversionistas globales migrando de Estados Unidos. Debido al carácter impredecible de Donald Trump hay una mayor necesidad de diversificación de los portafolios globales y eso ha llevado a flujos consistentes hacia mercados emergentes. Y en ese sentido, América Latina, que históricamente ha tenido una baja ponderación, en torno a un 5%, por ejemplo, está recibiendo flujos constantemente y eso le ha dado soporte a los mercados. Entonces tenemos flujos, tenemos giros políticos, tenemos también un dólar que en la medida que Estados Unidos empieza a recortar tasas, el dólar se empieza a debilitar y tenemos monedas emergentes, monedas locales apreciándose. Por ejemplo, en el caso de Brasil, el real brasileño subiendo, apreciándose en torno a un 15-18%. Entonces, la verdad es que creemos que todavía hay espacio para los activos latinoamericanos en el 2026. Pero quizás no a tasa de doble dígito, ¿cómo lo están viendo? Claro, quizás no el 40% con el que debería acercarse a cerrar este año, retornos más acotados, pero de todas formas bastante positivos. Todavía tenemos ciclo económico, ciclo monetario expansivo. En el caso puntual de Brasil, recordemos que Brasil es el país más grande de Latinoamérica. Cuando uno invierte en Latinoamérica, en un índice latinoamericano, Brasil es cerca de 2/3, en torno a un 60%. Después le sigue México. Los andinos después con menor ponderación. Entonces, cuando uno mira a Brasil, Brasil tiene tasas reales todavía en torno a un 10% y no ha empezado a recortar tasas. Entonces, el recorte de tasas eventualmente es primero un apoyo para una llamada nueva de flujo, le va a dar un impulso tanto a la renta variable con menores tasas de descuento, a la renta fija también en el fondo con ganancias de capital. Entonces, tenemos ciclos monetarios todavía expansivos, tenemos fortalezas corporativas, boom de las materias primas, o sea, Latinoamérica se destaca no solamente por exportar metales industriales, cobre, litio en el caso de Chile, hierro en el caso, por ejemplo, de Brasil con el iron ore, agroindustrial también. Y en ese sentido estamos bastante bien favorecidos, estamos bien posicionados y a pesar del rally que había este año, las valorizaciones todavía transan en algunos países algo más holgadas, otros en niveles justos, pero en un mundo en donde las valorizaciones tienden a ser bastante caras. Entonces todavía creemos que hay bastante espacio. Y por último, mi última pregunta es que quería hablar un poco sobre las preocupaciones, Belén. ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen en este momento? Porque sabemos cuál es su escenario base. Siempre hay cosas que pueden surgir y de repente cambiar todo este escenario base. Por ejemplo, me vienen a la mente toda esta discusión que hay sobre evaluaciones en la inteligencia artificial, o por ejemplo, estas amenazas en el crédito privado, de que podríamos ver un aumento en las quiebras en Estados Unidos y en otros mercados, o por ejemplo, el tema del gasto fiscal, este enorme gasto y déficit que hay. ¿Cuál es lo que te quita el sueño a ti, Belén, en este momento? No, los que tú dices en general son los que más se comentan. Por ejemplo, el sobreendeudamiento de los países desarrollados que están teniendo estas crisis fiscales que no solamente, por ejemplo, vemos en Estados Unidos, en donde hubo toda una tensión con respecto al presupuesto, tuvo el cierre de gobierno, lo mismo se fue en Francia, que todavía no logra aprobar un presupuesto 100%. En el Reino Unido, recientemente que anunció su presupuesto con alzas implícitas de impuestos, la verdad es que hay una necesidad de financiar el mayor gasto. Y eso nosotros creemos que se va a trasladar a mayores empinamientos de las curvas de tasa, mayor presión sobre todo en las partes más largas de la curva, porque hay que financiar estos planes de más largo plazo. Eso es un riesgo no menor.
Después está el riesgo, tal como hablábamos, el riesgo de la institucionalidad, principalmente cuán objetivo va a ser finalmente el FED, que tiene consecuencias a nivel global. Siempre está el riesgo de que un Donald Trump salga con su carácter impredecible a tener un nuevo Liberation Day o algo de ese tipo. Hay que estar preparados y es por eso que nosotros lo que hacemos hoy en día es mantener portafolios altamente diversificados, apostar por cosas en donde tenemos convicción en base a análisis fundamental, pero también en el fondo, por ejemplo, mantener ciertas porciones ya sea en caja, como clase de activo de refugio, o incluso, por ejemplo, en oro. El oro ha subido 60% en lo corrido del año. Creemos que en el fondo con una demanda, con una oferta inelástica todavía puede tener además espacio porque es un activo que ha tomado un rol como también bastante fuerte con respecto a ser antidólar. Entonces, a la medida que el dólar se debilita, el oro gana mayor ponderación y también hay una demanda muy creciente de oro, por ejemplo, desde los principales bancos centrales, inversionistas institucionales, ya no quieren estar tan expuestos a dólar, a bonos del tesoro, quieren diversificarse. Entonces, la verdad es que hay que mitigar los riesgos de distintas formas. Belén Garro de Vinci Compass, muchas gracias por habernos acompañado en Bloomberg en Español. Gracias a ti por la oportunidad.